¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde. Hoy les vamos a presentar algunos esfuerzos de conservacionistas en México para preservar lugares como el área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas. Pero además vamos a platicar en el foro con una experta en especies invasoras y su efecto en los ecosistemas. Todo esto y más a continuación. Pero para iniciar nuestro programa, ¿saben cuánto contaminan los diferentes medios de transporte? Te invito a descubrirlo. En México, el sector que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero es el transporte, con poco más de una cuarta parte de las emisiones totales, es decir, el 26.2%. Le sigue la generación de electricidad, con casi una quinta parte, o sea, el 19% de la producción total de estos gases. Y en tercer lugar, le sigue muy de cerca la industria, con el 17.3%. En cuarto lugar está el sector agropecuario, que incluye actividades como la ganadería y la agricultura, que contribuye con 12% de las emisiones totales nacionales de gases de efecto invernadero. Y en el caso del transporte, que es el primero en la lista, se encuentran en el número 1 los vehículos que funcionan con gasolina, como los coches, que contribuyen con 62% de las emisiones por transporte. Le siguen los vehículos de diésel, como el transporte de pasajeros y de carga, pero ya con mucho menos, el 26%. La maquinaria agrícola queda en tercer lugar, ya con solo un 5%, y le sigue la industria de la aviación con poco más de 3%. Por último, quedan el transporte marítimo, el ferrocarril y la maquinaria de construcción, en ese orden, con poco más de 1% y hasta menos. Todo esto quiere decir que nuestro medio de transporte cotidiano y los productos que consumimos, que llegan a los anaqueles de las tiendas gracias a algún medio de transporte, tienen un efecto importante en la calidad del aire y el cambio climático. Así que usar transporte público o bici es mucho mejor que el coche. En el área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas encontramos paisajes de dunas blancas entre montañas y tierras desérticas. Pero también existen oasis espectaculares que permiten que plantas y animales formen sus hábitats. Las dunas son blancas porque están conformadas de yeso, que aunque sí es un mineral común, es sumamente raro encontrarlo en forma de dunas. Esta es una de las características que hacen a este sitio tan especial. Bueno, ahorita nos encontramos en el Valle de Cuatro Ciénegas, en el centro de Coahuila, específicamente en el Rancho San Pablo, que es propiedad de Pronatura Noreste. La parte baja básicamente se compone de pastizal halófilo, o sea, pastizal que crece en suelos que tienen mucha cantidad de sal. También en esta parte es donde está la mayor cantidad de los humedales del rancho. Aquí se cuenta con alrededor de 126 pozas, uno de los objetos más importantes aquí en el Valle de Cuatro Ciénegas, pues sobre todo por sus características biológicas que tienen. Una de las más importantes o las más emblemáticas es la Poza Azul 1, que está aquí, que tiene un diámetro aproximado de 30 metros y una profundidad de entre 11 y 15 metros. En esta poza se pueden encontrar las especies que son endémicas de aquí de peces, como la mojarra de Minkley. También se puede llegar a ver la tortuga bisagra, que también es endémica de aquí. Todas las pozas aquí de esta parte del Valle de Cuatro Ciénegas se abastecen con agua que cae en las sierras San Marcos y Pinos. Incluso aunque dos pozas estén muy cerca una de otra, químicamente el agua o físico-químicamente las aguas son diferentes. O sea, una puede estar más caliente que la otra puede presentar mayores sales disueltas que la otra. Los objetos de estudio principales de las pozas son los peces endémicos, es la tortuga bisagra y las cianobacterias que se encuentran en el agua. Todos ese conjunto de organismos han evolucionado aquí dentro del valle, han desarrollado medidas de adaptación únicas a nivel mundial. Las bacterias de Cuatro Ciénegas son tan antiguísimas que han vivido por millones de años. Estas bacterias han vivido en situaciones muy extremas. Se han presentado cambios desde los periodos de hace millones de años, cambios en temperatura, en nutrientes, y han sobrevivido. Estas se encapsulan por un tiempo indefinido, llega algún otro alimento y pueden desdoblarlo. Lo que creemos que entre tanta sobrevivencia pueda generar algún antígeno, puedan desdoblar algún metal, alguna enzima que pueda curar alguna enfermedad.
Esa es una ciencia que puede generar muchas alternativas. Podemos tener soluciones aquí, pero nos está tomando tiempo en identificarlas. ¿Qué es? Por ejemplo, las cianobacterias. Esas cianobacterias, que son las que tenemos más conocidas, aunque ya hemos encontrado otras, se aglutinan y forman los estromatolitos, generaron el oxígeno en la Tierra. Y en un futuro tener información a la luz y poder contribuir a muchos de los problemas ambientales que se generan en el mundo. ¿A qué le suena Marcor? Estas fueron algunas de sus respuestas. Como, no sé, un ambiente bueno. Un mar. ¿Algún marco de madera? Suena como nombre de parte del planeta. No sé, me puede sonar también como a un material. O a un árbol o a una clase de, no sé, material de madera. ¿Al mar? Marco, pues me suena como, no sé, conservar la tierra, tratar de hacer algo con el planeta. A una especie de crema. El marcor es una especie de cabra salvaje que vive principalmente en las montañas de Pakistán y de la India. Se encuentra entre los 600 y 3.600 metros de altitud. Es el animal nacional de Pakistán. Los marcores miden alrededor de 1 metro de alto y 1 metro con 60 centímetros de largo. Se caracterizan por tener grandes y retorcidos cuernos. En los machos pueden crecer hasta 160 centímetros de largo y hasta 25 en las hembras. Por esta peculiaridad los han cazado hasta ponerlos en peligro de extinción. Gracias a programas de conservación, en los últimos años se han ido recuperando sus poblaciones, sobre todo en Pakistán. A pesar de su gran tamaño, pueden incluso trepar a los árboles y otras estructuras inclinadas, como acantilados peligrosos para alimentarse y evadir a los depredadores. Tinta Vital hace cómics para generar conciencia ambiental en comunidades rurales que tienen poco acceso a Internet y a medios impresos. Beatriz Padilla, su presidenta, lleva a cabo el proyecto Expediciones Pictóricas para Conservación de Naturaleza, para el cual pinta áreas protegidas o amenazadas en el mundo, con la finalidad de generar fondos para la conservación de 2 áreas silvestres, el bosque de agua del centro de México y la selva maya entre México y Guatemala. Desde niña he sido muy viajera, sí tuve estudios de bachillerato en el extranjero. Sobre todo ahí fue donde empecé a apasionarme por la ecología. Después realicé estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y tomé el compromiso de que mi tema siempre iba a ser la naturaleza, la ecología. Ahora, en cuanto a estudios de arte, pues tomé algunas clasecitas de niña, pero el resto he sido autodidacta. Lo hice pues un proyecto para la recarga de mantos acuíferos con la lluvia, después el primer carro solar de carreras mexicano, el Tonatiuh, los campeonatos de carreras de carros eléctricos, el Consorcio Mexicano de Baterías Avanzadas para Carros Eléctricos, y en eso estuve 13 años. Cuando ese proyecto llegó a un callejón sin salida, decidí retomar el llamado de la adolescencia, la pintura, y me di cuenta que las áreas silvestres eran lo que yo quería pintar. A la fecha llevo 32 expediciones de pintura. La selección de los sitios que pinto se rige por la premisa de que deben tener una historia de conservación de naturaleza súper interesante y esperanzadora, o bien estar súper amenazados y que tienen que estar más en el primer plano de la conciencia de la gente. El bosque de agua de la Ciudad de México es el bosque que va desde Tlayacapan, todo el corredor a Ajusco-Chichinautzin, que incluye el Parque Nacional del Teposteco, las lagunas de Zempoala, el Ajusco, el Desierto de los Leones y sube hasta Villa de Carbón. Son 250,000 hectáreas que le dan agua a más de 23 millones de personas del centro de México. Y el bosque de agua lo estamos perdiendo en nuestras narices. Y si perdemos ese bosque, todo el centro del país tendría una crisis de agua muy fuerte que afectaría a otros lugares de donde vendríamos a traer el agua, y yo creo que afectaría a toda la República Mexicana. Entonces, ese es un área que además mi proyecto de pintura está
pensado para generar recursos con el 55% de las ventas de mis cuadros que se van a destinar a la conservación del bosque de agua. También destino una parte de los recursos a la conservación de la cuenca Mirador Calakmul. La selva maya es el último gran macizo forestal tropical, de selva tropical al norte del Amazonas. Lo más extraordinario de nuestro planeta es la naturaleza, es la biodiversidad. O sea, estas extraordinarias adaptaciones que se fueron desarrollando a lo largo de millones de años con interrelaciones sorprendentes y de una inteligencia extraordinaria, la estamos perdiendo rapidísimo. Continuamente nos alimenta y nos da sustento, hogar, energía. ¿Y nosotros qué le damos a cambio? Es una lucha que por fuerza nos une. El tardígrado es un animal sumamente especial. Además de que parece un híbrido de miniatura de oso con oruga, es de los seres vivos más resistentes del planeta. Veamos lo increíbles que son. Los tardígrados, coloquialmente llamados osos de agua, son animalitos invertebrados microscópicos muy conocidos por ser increíblemente tiernos a la vez que sorprendentemente resistentes. Miden alrededor de 1 milímetro y viven en casi cualquier cuerpo de agua, musgos y líquenes. Tienen ojos, boca y hasta garritas. Hay más de 1000 especies identificadas. Algunos son herbívoros y hay otros que son predadores carnívoros. Pero lo más sorprendente es que pueden entrar en un estado de animación suspendida en el que reducen su metabolismo en un 99.99%. Se hacen bolita y pueden sobrevivir a las condiciones más hostiles. Han sobrevivido desecación, viajes espaciales en el vacío, presiones de hasta 6 veces la del fondo del mar y temperaturas cercanas al cero absoluto hasta por 30 años. Algunas especies pueden protegerse dentro de burbujas que producen para sobrevivir al calor extremo y otros ambientes hostiles sin tener que ponerse en estado de animación suspendida. Serán los tiernos tardígrados y no las cucarachas quienes van a sobrevivir ante el peor de los cataclismos. Quizás cuando pensamos en papel reciclado, lo primero que nos viene a la mente es un papel color café sin mayor gracia. Sin embargo, Ten Papel hizo de este algo artístico. Veamos el trabajo de 2 emprendedoras mexicanas. Ten Papel es una empresa que se dedica principalmente a hacer papel industrial y decorativo en base a papel reutilizado y reusado o avalado por la FSC, que es la que regula la tala de árboles. Nosotros vamos a distintas empresas, imprentas, en donde buscamos papel de desperdicio que nos puedan vender, que tenga también impresos que nos sirvan para reutilizar, que no estén muy maltratados. Pues la verdad es que ha sido un proceso bonito, en donde empezamos justo como rebotando ideas de lo que nos gustaba. Mara encontró una tienda que le encantó. Yo como diseñadora gráfica siempre estuve como con esta cosa del desperdicio, ¿no? Nos hacían imprimir y volver a imprimir para ver todo y pues sí me da un poco de angustia esta cosa. Entonces, pues justo buscando cómo poderle darle más vida al papel. Nos fuimos como investigando y acercando a todo esto y resultó ser mucho más fácil de lo que pensábamos porque hay mucho que reutilizar. Bueno, la primera colección fue la colección tropical y luego vino la colección de invierno. Hacemos generalmente 2 por año. Esperamos que el próximo año hagamos 4. Y nos juntamos, hablamos más que nada como de una paleta de color, como de una idea principal y cada quien va haciendo lo suyo. El papel de desperdicio es el que nos brinda un poco qué va a ser, de cómo se va a ver, qué colores tenemos para jugar. Y pues con base en eso vamos decidiendo el tipo como de formas que nos permitan los formatos, como para ir tomando como distintas decisiones de qué animales o qué figuras vamos a reutilizar o armar con el reutilizado. Lo ideal sería poder tener la distribución suficiente en el país para que la gente conozca no tanto Ten Papel, obviamente nos encantaría, pero que sobre todo hay alternativas reutilizadas y sustentables para algo que puede ser un desperdicio.
Generalmente un papel viene de un desperdicio para envolver algo, por eso surge Ten Papel. Ten es la segunda oportunidad que le das al planeta, por eso viene la palabra ten, y la celulosa tiene 10 vidas para reutilizarse. Entonces de ahí viene la palabra ten, por eso es como ten nuestra palabra principal. ¿Qué pasa cuando trasladamos especies de un ecosistema a otro? La historia claramente nos ha mostrado que los resultados pueden ser catastróficos. Por eso, la maestra Georgia Bourne-Smith es experta en especies invasoras y en Conavio es coordinadora del proyecto GEF, Global Environment Facility Invasoras. Y está aquí hoy con nosotros en nuestro programa para responder algunas preguntas. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por estar aquí. Un verdadero placer, un honor y un orgullo que esté en esta edición de Agenda Verde. Muchísimas gracias por la invitación de hablar de este tema tan importante y poco conocido. Muchas gracias. Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Qué es una especie invasora y cómo se introducen en nuestro país particularmente o en diferentes países? Una especie invasora es una especie que genera un impacto. Entonces nosotros distinguimos entre una especie exótica invasora, que es una especie no nativa de México, se puede establecer y reproducir, y dispersarse en el medio ambiente y generar impactos negativos. Estos pueden ser a la salud humana, a la biodiversidad o impactos económicos. Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el país. Si consideramos el cambio climático, también pueden hacer sinergias con el cambio climático y volverse peor. ¿De qué especies estamos hablando? Nómbrenos algunas especies que hayan sido muy importantes o que hayan provocado un impacto ambiental en nuestro país y que hayan sido introducidas, si no recientemente, desde hace tiempo. Bueno, hay muchas especies que se han introducido, varias especies domésticas como gatos, perros, cabras, borregos. Desafortunadamente se han dejado también en las islas de México, y México cuenta con miles de islas, islotes y cayos. Tuvieron un impacto muy fuerte. Las cabras, por ejemplo, acabaron por completo en algunos casos con la vegetación nativa. También tenemos impactos muy fuertes en los cuerpos de agua dulceacuícolas, otros peces que se introdujeron por consumo, como la tilapia, el pangasio y otras especies que son especies ornamentales. ¿Hay una manera de recuperar ese equilibrio precisamente o es ya muy difícil? Bueno, primero la herramienta más eficiente es la prevención, ¿no? Tener buenas inspecciones en los lugares de introducción. Y bueno, cuando ya la especie está en el territorio, entonces sí hay que ver si se puede atender. Si hay una población aún muy chiquita, se puede hacer detección temprana y respuesta rápida y enseguida controlar o erradicar esta especie. Y cuando ya está más disperso, lo único que puedes hacer es intentar que no invaden a las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, controlarlos. Maestra Georgia Bourne-Smith, muchísimas gracias. De verdad es un placer contar con su presencia, con su conocimiento, con su trabajo, que es, además de verdaderamente importante, es trascendental para que se mantengan los ecosistemas en buena salud y en buen estado. Muchísimas gracias. Gracias por esta plática, gracias por el libro y gracias por su visita. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Muchas gracias. Bueno, quédense con nosotros porque todavía tenemos más información aquí en Agenda Verde. El Jardín Etnobotánico de Oaxaca es un espacio que conserva cientos de especies de plantas, todas ellas originarias de diferentes regiones del estado. Tiene plantas que van desde los climas áridos o húmedos hasta las de zonas tropicales bajas y de áreas montañosas. Además, el jardín es parte de lo que fue el huerto del convento de Santo Domingo, un antiguo convento dominico del siglo XVI. Esto surge de la iniciativa de ciudadanos de Oaxaca, preocupados porque aquí había un cuartel. Y en 1993 la sociedad civil logra gestionar que el cuartel se reubique, con el liderazgo de los artistas de Oaxaca y señaladamente el maestro Francisco Toledo, a quien le debemos este jardín, y logramos que esto sea lo que es ahora.
el primer ejemplar que plantamos es un candelabro como el que pintó José María Velasco, no de esas dimensiones, pero nos evoca el cuadro Candelabro de Oaxaca. Y nosotros comenzamos a trabajar primero la tierra y esta fue la primera planta que trajimos. Y la trajimos de Cuicatlán, por eso se llama el cuicateco. Oaxaca tiene la mayor diversidad de agaves en el mundo, no solamente en México. Y para nosotros los agaves son sumamente significativos en el jardín. Son un grupo de plantas que tienen su historia evolutiva acá, en el sur de México. Los agaves eran alimentos importantes, eran fuente de fibra, eran fuente de bebida, eran fuente de medicamentos y también de materia prima para toda clase de necesidades humanas, desde resguardarse de la lluvia y del frío hasta servir como leña. Estamos en un invernadero diseñado por el arquitecto Francisco González Pulido. El arquitecto González Pulido es una lumbrera en el mundo de la arquitectura. Él es mexicano y es una estructura que refleja la filosofía de Francisco González Pulido. Está diseñado para ser eficiente y no desperdiciar los materiales. Pero sobre todo está diseñado este invernadero para funcionar de una forma que nos permita cultivar plantas que son un reto, que requieren mucha humedad, de una manera que no contamina y de una manera que no derrocha energía. De esto se trata el jardín, no es nada más de mostrar plantas hermosas, no es nada más de hablar del pasado, es mostrar alternativas para el futuro. Aquí, en el diseño del jardín, están reflejada la geometría del arte precolombino de Oaxaca, las grecas de Mitla en especial. Pero la geometría de Mitla no viene de la arquitectura. Esto viene específicamente de algo que para nosotros es significativo. La escuadra viene del telar. El arte de Mitla está reflejando la importancia que se le daba a las manifestaciones estéticas de las mujeres. Y ese diseño básico que viene del tejido es el que usamos para resaltar la significación de estas plantas, que son las más importantes, digo, desde el punto de vista de intereses humanos, porque son los alimentos básicos. Hemos logrado crear, no un ecosistema, creemos que aquí tenemos representadas una colección de tipos de vegetación. Este jardín busca mostrar en vivo que estamos en una región sumamente interesante del planeta desde el punto de vista de su diversidad biológica. Oaxaca tiene la mayor riqueza de plantas, de animales, de hongos y de formaciones geológicas en el país. Su historia natural es sumamente compleja y lo que busca mostrar el jardín en vivo es que no es una casualidad que donde tienes un escenario natural tan complejo, tienes también la mayor diversidad cultural. Y así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que estas ideas los invitan a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden contribuir a preservar nuestro medio ambiente. Recuerda que todo lo que hacemos deja huella. Cuida el planeta, que es el único que tenemos. Yo soy Max Espejel y esto fue Agenda Verde. Hasta la próxima.